Hatshepsut, la mujer que se convirtió en faraón. Introducción. Durante miles de años, la historia del antiguo Egipto estuvo dominada por nombres masculinos. Ramsés, Tutmosis, Amenhotep y muchos otros gobernaron uno de los imperios más impresionantes de la antigüedad. Sin embargo, entre todos ellos destacó una figura extraordinaria, Hatshepsut, una mujer que desafió las normas de su tiempo y logró convertirse en faraón. Su reinado fue tan exitoso que muchos historiadores la consideran uno de los gobernantes más importantes de Egipto. Aún así, después de su muerte, alguien intentó borrar su memoria de la historia. Sus estatuas fueron destruidas, sus nombres eliminados de monumentos y durante siglos su historia permaneció oculta. ¿Quién fue realmente Hatshepsut? ¿Cómo logró alcanzar el poder en una sociedad dominada por hombres? ¿Y por qué intentaron hacerla desaparecer de los registros históricos? Para responder estas preguntas debemos viajar más de 3500 años al pasado, al corazón del Imperio Nuevo de Egipto. Los orígenes de Hatshepsut. Hatshepsut nació alrededor del año 1507 a.C. Era hija del faraón Tutmosis y de la reina Amose. Desde pequeña recibió una educación privilegiada y creció dentro de la corte real, aprendiendo sobre política, religión y administración. Como era costumbre en la familia real egipcia, se casó con un miembro cercano de su propia familia, su medio hermano Tutmosis II. Cuando éste ascendió al trono, Hatshepsut se convirtió en la gran esposa real, uno de los cargos más importantes del reino. Sin embargo, el reinado de Tutmosis II fue relativamente corto. Tras su muerte, surgió un problema político. El heredero legítimo era un niño muy joven llamado Tutmosis III, hijo de una esposa secundaria. Debido a su corta edad, Hatshepsut asumió inicialmente el papel de regente. En teoría, gobernaría solo hasta que el joven faraón estuviera preparado para ocupar el trono. Pero la historia tomaría un rumbo inesperado. La mujer que se convirtió en faraón. Pocos años después de asumir la regencia, Hatshepsut tomó una decisión sin precedentes. En lugar de limitarse a gobernar en nombre de Tutmosis III, se proclamó faraón de Egipto. Esta decisión era extremadamente audaz. Aunque algunas mujeres habían ejercido poder anteriormente, la figura del faraón estaba asociada tradicionalmente con un hombre. Para consolidar su autoridad, Hatshepsut desarrolló una estrategia política y religiosa muy inteligente. Mandó representar su imagen con los símbolos clásicos de los faraones, la corona real, el faldellín ceremonial e incluso la famosa barba postiza utilizada por los gobernantes egipcios. No intentaba ocultar que era mujer, más bien, buscaba demostrar que podía desempeñar plenamente el papel de faraón. Los sacerdotes también desempeñaron un papel importante. Según las inscripciones oficiales, los dioses habían elegido a Hatshepsut para gobernar Egipto. Esta narrativa reforzaba la legitimidad de su reinado ante el pueblo. Lejos de provocar una crisis, su gobierno se caracterizó por la estabilidad y la prosperidad. Durante aproximadamente 2 décadas, Egipto disfrutó de una época de crecimiento económico y relativa paz. Un reinado de prosperidad. Mientras otros faraones eran recordados principalmente por sus campañas militares, Hatshepsut destacó por impulsar el comercio y la construcción. Uno de los acontecimientos más famosos de su reinado fue la expedición al misterioso país de Punt. Los historiadores aún debaten la ubicación exacta de este territorio, aunque muchos creen que se encontraba en la región del Cuerno de África. La expedición regresó cargada de riquezas, oro, marfil, ébano, animales exóticos, incienso y árboles de mirra. Este viaje quedó inmortalizado en relieves que todavía pueden verse en algunos monumentos egipcios. Además del comercio, Hatshepsut promovió una impresionante actividad constructora. Ordenó restaurar templos, levantar obeliscos gigantescos y financiar numerosos proyectos arquitectónicos. Su obra más famosa fue el templo funerario de Deir el-Bahari, una estructura monumental integrada de forma espectacular en los acantilados del oeste de Tebas. Incluso hoy es considerada una de las obras maestras de la arquitectura egipcia. Gracias a estas iniciativas, Egipto acumuló riqueza, fortaleció su prestigio internacional y consolidó su estabilidad interna. El intento de borrar su memoria. Cuando Hatshepsut murió, alrededor del año 1458 a.C., Tutmosis III asumió plenamente el control del reino. Décadas después comenzó algo sorprendente. Muchas imágenes de Hatshepsut fueron destruidas.
Sus nombres fueron eliminados de monumentos y varias de sus estatuas aparecieron rotas o enterradas. Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que se trataba de una venganza personal de Tutmosis III. Sin embargo, estudios más recientes sugieren una explicación más compleja. Es posible que el objetivo no fuera el odio hacia Hatshepsut, sino reforzar la sucesión dinástica masculina. Al eliminar la imagen de una mujer faraón, se buscaba presentar una línea continua de gobernantes hombres y evitar posibles disputas sobre la legitimidad del poder. Sea cual fuera la razón exacta, el resultado fue que su figura quedó parcialmente borrada de la historia durante siglos. El redescubrimiento. Con el desarrollo de la arqueología moderna en los siglos XIX y XX, los investigadores comenzaron a reconstruir su historia. Las inscripciones, los relieves y las estatuas recuperadas permitieron descubrir que detrás de aquellos monumentos se encontraba una de las gobernantes más exitosas del antiguo Egipto. En 1903 se identificó una tumba relacionada con Hatshepsut, y décadas más tarde nuevas investigaciones ayudaron a esclarecer detalles sobre su vida y su reinado. Incluso se realizaron estudios científicos para intentar identificar sus restos momificados. Hoy, Hatshepsut es reconocida como una de las figuras más fascinantes de la antigüedad. Su capacidad para gobernar, administrar recursos y consolidar el poder demuestra que el liderazgo no dependía del género, sino de la habilidad política y la visión estratégica. Conclusión. La historia de Hatshepsut es la historia de una mujer que desafió las expectativas de su época. Nació como princesa, se convirtió en reina, actuó como regente y finalmente asumió el título de faraón. Gobernó durante años de prosperidad, impulsó el comercio internacional, construyó monumentos extraordinarios y dejó una huella imborrable en la civilización egipcia. Aunque intentaron borrar su nombre de la historia, sus logros sobrevivieron al paso del tiempo. Hoy, más de 3 milenios después de su muerte, seguimos admirando su legado. Y quizá esa sea la mayor victoria de Hatshepsut, demostrar que ninguna campaña de destrucción puede borrar para siempre a quien transformó la historia.